permitirme, ¿no? Venirles a contar algo, en este caso sobre la espectroscopía Raman. Mi nombre es Juan Carlos González. Como bien decía Luis, pues hice un doctorado en ciencias materiales y me especialicé, ¿no? En este caso, en espectroscopía Raman. Pero, bueno, un poco de historia de la espectroscopía, en este caso sobre el efecto Raman y la espectroscopía Raman. Pues tenemos que remontarnos al tiempo de 1900, a inicios de 1900, cuando en este caso era Raman quien descubrió, ¿no? El efecto. Estaba en la India, pero vivía en un país como solía ser también Perú, ¿no? No tenía recursos, ¿no? No tenía, ¿cómo se llama?, muchos equipos, y él, para poder haber descubierto este efecto, necesitaba una fuente de luz muy intensa. Y entonces, como no tenía dinero, ¿no? Entonces en este caso utilizó que fuese más intensa que el sol. Entonces, para eso hizo en su laboratorio, ¿no? Lo pintó todo de negro las paredes y hizo un pequeño orificio, ¿no? En la ventana, donde colocó un telescopio, ¿no? Junto con un espejo, donde hizo entrar, ¿no? Toda la luz del sol. Y lo que hizo fue, ¿no? Justamente incidir todo este haz de luz, ¿no? Sobre una muestra, y encontró que esta luz pues se esparcía. Entonces lo que tenemos aquí, como les presento la imagen, ¿no? Tenía en este caso un tipo de luz, ¿no? En este caso luz monocromática, se le dice JC, pero el sol tiene todos los colores. Sí, está muy bien, por eso colocó un filtro, ¿no? Antes, ¿no?, de que vaya hacia la muestra, con lo cual lo volvió casi como monocromático. Lo que hizo fue incidir sobre la muestra, y lo que ocurría era justamente un fenómeno de esparcimiento, ¿no? Este fenómeno de esparcimiento, que en inglés, ¿no?, se lo traduce como scattering, ¿no? Justamente fue Raman que colocó luego, ¿no?, que la luz se esparcía. Entonces colocó un filtro, ya vamos a ver por qué, ¿no?, para observar unas banditas. Entonces aquí les presento, ¿no?, si pueden ver en la imagen, en el extremo inferior izquierdo, por ejemplo, esto sería, ¿no?, de una lámpara también de mercurio, y lo que observaba, ¿no?, que aparecían unas banditas al lado de las bandas, la banda principal. Por ejemplo, esta es la banda de emisión de una lámpara de mercurio, y observaba, ¿no?, que si hacíamos incidir por este tipo de muestra, ¿no?, observaba unas bandas a los alrededores, ¿no?, débiles, ¿no? Y eso se denominó el efecto Raman. Vayamos un poco más para explicar esto. Entonces, lo que observaba en este caso, no, Raman, que cuando hizo incidir, no, en este caso, luz, en este caso filtrada, ¿no?, del sol, pudo lograr un esparcimiento sobre las moléculas. Es decir, como pueden observar, aquí tengo una molécula, ¿no?, del líquido. Entonces hago incidir una radiación monocromática denotada por una frecuencia, y lo que ocurría, ¿no?, que es lo que vamos a explicar un poco en la charla del día de hoy, que esta molécula absorbía esa radiación, ¿no?, y luego la emitía. Entonces, como pueden observar, de este color, ¿no?, el color azulito, volvía a emitirla con la misma frecuencia. Pero observó Raman también que, ¿no?, como hemos visto en la imagen, habían banditas pequeñas alrededor, ¿no?, de la banda principal. Y entonces, cuando, ¿no?, teníamos estas dos banditas a la derecha y a la izquierda de la banda principal, esta se denominó, en este caso, bandas de Stokes, o en este caso, para hablar de forma más general, bandas Raman. Y entonces, la principal, ¿no?, es en este caso un fenómeno de esparcimiento de tipo Rayleigh, como ya les decía, que es en este caso una interacción elástica, es decir, ¿no?, esta molécula absorbe la frecuencia que le llega, ¿no?, y la vuelve a remitir con la misma frecuencia, ¿no?, con que ha recibido. Pero para el esparcimiento de Raman, lo que pasa es que esta molécula, aparte, ¿no?, absorbe la frecuencia, pero la emite con otra frecuencia, que puede ser mayor o puede ser menor. Y ese tipo de que sea mayor, ¿no?, que la frecuencia incidente, o menor que la frecuencia incidente, se le denominó interacción inelástica. Entonces el efecto Raman tiene que, ¿no?, que ver con, en este caso, interacción de la luz de forma inelástica. ¿De acuerdo? Y entonces ocurría que de esa banda principal, ¿no?, que era en este caso la frecuencia de tipo Rayleigh, ocurría otras banditas alrededor que eran muy débiles, ¿no?, que eran muy débiles, y había que dejar, en este caso, contando mucho tiempo, o en el tiempo de Raman, que no había en este caso detectores SD, entonces había que dejar la película expuesta largo tiempo. ¿Por qué? Porque de más o menos todos los eventos que son del tipo Rayleigh,
que son más o menos, por ejemplo, y 10 millones, de esos 10 millones solamente uno es un evento de tipo Raman. Entonces, es por eso que, digamos, el efecto Raman se lo dejó un poco de lado y no fue hasta la década del 60, cuando aparecieron los láseres, ¿no?, que empezó nuevamente a retomarse, ¿no?, toda esta historia del efecto Raman aplicado a nuevas muestras, no solamente líquidas, sino también sólidas. Cabe decir, ¿no?, que ya con el advenimiento, ¿no?, de detectores CCD por la década del 80, ¿no?, entonces, que son detectores mucho más sensibles, entonces el espectroscopía Raman comenzó a tener mucho mayor relevancia en los distintos campos, ¿no?, de la investigación de la ciencia de materiales. Muy bien, entonces quedemos, digamos, con algo concreto. Primero, ¿no?, el efecto Raman es un fenómeno de esparcimiento de la luz. Segundo, ¿no?, las bandas Raman, ¿no?, son menos intensas que una banda principal que se le denomina, ¿no?, el esparcimiento de tipo Rayleigh. ¿Por qué? Porque en este caso el esparcimiento de tipo Rayleigh es cuando esta molécula, ¿no?, que interactúa con la luz absorbe, ¿no?, esa frecuencia y la emite con la misma frecuencia. Pero en este caso, el efecto Raman tiene que absorber esa molécula, ¿no?, esa frecuencia que le llega, pero la emite con otro tipo de frecuencias. Puede ser mayor o menor que la frecuencia con que ha incidido. Muy bien, entonces, dicho esto, paso ahora a describir un poco qué es lo que voy a contarles el día de hoy. Un poco, ¿no?, me he planteado dos objetivos para la charla de hoy. Como siempre, es explicar, bueno, JC, ya que me hablas de efecto Raman, te preguntaría, ¿no?, ¿qué es la espectroscopía Raman? Y eso vamos a responder. Vamos a volver a ver un poco ya el efecto Raman, pero ya con ciertas bases, ¿no?, del electromagnetismo. Finalmente, unos ejemplos, ¿no?, breves sobre la aplicación de la espectroscopía Raman en semiconductores. Y finalmente hablaré solamente de unas posibles aplicaciones, ¿no?, que hay hoy en día con la espectroscopía, ¿no?, en este caso Raman. Y finalmente, ¿no?, una mirada, ¿no?, de qué es lo que toca o viene con nuevos avances, con nuevos equipos en la espectroscopía Raman. Muy bien, entonces los dos objetivos, primeramente, ¿no?, generar siempre o dar una breve introducción para, en este caso, personas que no son expertos en espectroscopía Raman. Y segundo, ¿no?, mostrar justamente algunas aplicaciones de espectroscopía Raman justamente para muestras, en este caso, superconductores. Dicho esto, entonces entramos con la primera pregunta. ¿Qué es la espectroscopía Raman? Entonces, como hemos hablado al inicio, que la espectroscopía Raman está basada justamente en la interacción de la luz, ¿no?, con una sustancia para justamente va a interactuar con los enlaces químicos de dicha sustancia. Justamente esta interacción de la luz con los enlaces químicos de la sustancia, ¿no?, provee una información detallada, ¿no?, sobre, uno, ¿no?, la estructura química, ¿no?, de la muestra, polimorfismo que pueda tener esta muestra, cristalinidad de esta muestra y también una dinámica molecular también de la muestra. JC, ¿cómo es eso de dinámica molecular? Pues simplemente podemos estar variando temperatura en la muestra, podemos estar variando presión en este caso en la muestra, ¿no? Y entonces podemos ver, ¿no?, justamente esa dinámica que ocurre de la interacción de la luz con los enlaces químicos. Y entonces, como les pongo la imagen, lo que debe quedar claro es que la luz que incide, ¿no?, tenemos dos tipos de efectos. El clásico, que es el Rayleigh, que es la misma frecuencia que le llega, lo absorbe, ¿no?, la muestra y lo emite con esa frecuencia. Y otras, ¿no?, que son mucho más débiles, ¿no?, que en este caso del tipo Rayleigh, que se denomina el esparcimiento. Muy bien, entonces aquí les presento lo que es, ¿no?, un espectro Raman. En este caso, el eje de las Y serán las intensidades, el eje de las X será en este caso las frecuencias que nos van a determinar, ¿no?, las posiciones de los perfiles o los picos Raman. Y como les decía, donde está marcado, ¿no?, la flechita, es justamente la banda, en este caso Rayleigh, que como ven está cortada porque es muy intensa, porque recuerdan que son más o menos 10 millones de eventos contra respecto a un evento que es del tipo Raman. Por lo tanto, ¿no?, vamos a tener que, de alguna manera, colocarle un filtro, como hizo Raman, para poder, ¿no?, quitar, ¿no?, esta banda y que nos quede simplemente las bandas de la derecha o las bandas de la izquierda.
La banda de la izquierda, que también son señales Raman, se denominan antiestoques, y las bandas de la derecha se le denominan estoques. Pero lo que sucede es que justamente la banda de la izquierda, la intensidad es mucho menor que las de la derecha. Es por eso que cuando ustedes observen alguna figura, algún espectro, ¿no?, de tipo Raman, observarán que solamente se les va a presentar el lado derecho. ¿Por qué? Porque justamente tienen mayor intensidad que el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué es lo que miramos, ¿no?, cuando usted tiene un espectro Raman? Lo que miramos, lo que miramos son, en este caso, 3 parámetros, como vemos en rayos X, ¿no? La posición donde está el perfil, la anchura, media altura del perfil, y la intensidad o el área bajo la curva, ¿no?, de ese perfil. ¿Y qué información, no, nos da cada una de ellas? Por ejemplo, la posición, entonces, justamente, ¿no?, depende de la masa atómica, o sea, depende del átomo que vibra, depende también, ¿no?, de la geometría del cristal, esto lo vamos a ver, porque puede parecer o no aparecer una banda Raman, lo que se llama reglas de selección. Y también directamente, ¿no?, relacionada con las fuerzas de tipo del enlace. Entonces, muestras que presenten enlace covalente, ¿no?, tienen, ¿no?, una mejor señal Raman que, por ejemplo, una muestra de tipo ion. Por ejemplo, sobre la intensidad, ¿no?, como podemos ver, ¿no?, no son todas iguales, sobre la intensidad. Entonces, nos da información sobre la distribución de carga, ¿no?, porque nuevamente repetimos, es la interacción, ¿no?, de la luz, ¿no?, en este caso, con la muestra. Entonces, la luz tiene que ver cómo está distribuida, ¿no?, la carga, en este caso, en la superficie, porque la espectroscopía Raman, cabe decir, es una técnica superficie. Y el ancho de línea, ¿no?, o la anchura media altura, ¿no?, nos da información sobre los estados de vida medio, ¿no?, de los estados vibracionales, y también procesos de transferencias entre los estados energéticos. Entonces, no solamente, ¿no?, es aplicado, ¿no?, por los químicos, sino también por los físicos y los biólogos. Y vamos a ver, como la última transparencia, es todas las aplicaciones, ¿no?, que podemos tener con la espectroscopía Raman. Entonces, recordar, entonces, ¿qué es lo que nos interesa, ¿no?, de los espectros? 3 parámetros: posición, anchura, media altura y área bajo la curva. Entonces, muy bien, volvamos justamente al efecto Raman. Vamos a darle, ¿no?, un poco más de fundamento. Esto solamente de interacción de ¿no?, con la luz, con la materia, es muy amplio. Vamos a centrarnos un poco más, vamos a focalizarnos. Entonces, justamente, ¿no?, el esparcimiento Raman, sí, el esparcimiento Raman es justamente un esparcimiento de tipo inelástico, no olvidar, del tipo inelástico. Entonces, por nuestros cursos de física 1, entonces un proceso inelástico es pérdida de energía, en este caso de cuantos de luz, en este caso de los fotones, que en este caso se crea, ¿no?, una excitación elemental en el sólido. Ese tipo de proceso se denomina estoques. No, o se aniquila un proceso elemental, ¿no?, perdón, una excitación elemental en el sólido, y eso se denomina un proceso antiestoques. Ya hablaremos qué posible, ¿no?, excitación elemental en el sólido. Recuerden que procesos, excitaciones elementales, plasmones, fonones, magnones. Entonces, ese tipo de excitaciones elementales es posible, ¿no?, justamente estudiar con Raman. Entonces, como yo le decía, ¿no?, por el advenimiento ya de los láseres, entonces ya tenemos una fuente de luz muy intensa. No necesitamos, ¿no?, utilizar en este caso una fuente de luz como el Sol, que utilizó en este caso Raman, y hacemos incidir, ¿no?, justamente esta frecuencia, esta luz sobre mi molécula. Como ya lo sabemos, esta molécula va a absorber esa misma frecuencia y la va a emitir, ¿no?, con la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque justamente las moléculas que pasan, cuando pasan de un estado fundamental a un estado excitado, se queda un tiempo muy pequeñito, de aproximadamente 10 a las 8, 10 a la menos 7 segundos, y vuelve otra vez a su estado fundamental. Entonces, justamente, volver a su estado fundamental es que también en ese proceso de volver va a producirse, ¿no?, esparcimiento de tipo estoques y esparcimiento de tipo antiestoques. Como sabemos, nos vamos a interesar más en los de tipo de estoques porque
es mucho más intensa que los anti-Stokes. En este caso, un proceso de tipo Stokes es lo que creamos una excitación elemental. En este caso, ¿qué excitación elemental nos vamos a interesar más? En este caso, los fonones. Si ustedes recuerdan que es un fonón, es una oscilación cuantizada, en este caso, de la red. Pero muy bien, entonces, JC. Entonces, pero veamos un poco más esto. Entonces, recordad que tenemos que es luz de láser que incide sobre, en este caso, la molécula. Lo que tenemos aquí es que es un proceso de que vamos a polarizar la molécula. JC, ¿por qué se polariza? Porque recuerda que la luz es una onda electromagnética donde tiene un campo eléctrico variable del tiempo y asimismo también un campo magnético. Pero fijándonos más en el campo eléctrico, entonces, de tus cursos de Física 3 y de Electro, recordarás que cuando un campo eléctrico, ¿no?, interactúa, en este caso con un átomo, lo que va a hacer es que va a ocurrir una polarización, en este caso del átomo, como les presento aquí, ¿no? Como pueden ver en la imagen, en el lado derecho. Pero entonces, vamos a hablar un poco de qué relación hay entre la polarización que tiene la molécula con el campo eléctrico incidente producido por el láser. En este caso, ¿cómo se llama? La luz del láser es muy potente, por lo tanto, no vamos a tener una relación del tipo lineal entre el vector polarización y el vector campo eléctrico. Es decir, debido a esa alta potencia del láser, vamos a tener, ¿no?, otras contribuciones, ¿no?, otras contribuciones a la polarización, ¿no?, otras contribuciones a la polarización, dados por un parámetro importante. Para los sólidos, ¿no?, es el término que se denomina susceptibilidad eléctrica. Entonces, como pueden ver aquí, entonces podemos hacer diferentes órdenes de magnitud de la susceptibilidad eléctrica y cada una de ellas nos vamos a interesar. Por ejemplo, el primer orden directamente relacionado con el proceso de tipo Rayleigh. Pero los demás, ¿no?, los demás órdenes de esta serie que me relaciona la polarización, ¿no?, en el material con el campo eléctrico incidente, ¿de quién? Del láser, está dado, en este caso, por tensores, ¿no?, tensores de la susceptibilidad eléctrica. Entonces, vamos a mirar, ¿no?, un poco más este tensor de la susceptibilidad eléctrica porque, uno, si al ser la susceptibilidad eléctrica que me relaciona, ¿no?, la polarización y el campo eléctrico incidente, entonces debe tener información importante, relevante del material. Entonces, también, justamente, ¿no?, el efecto Raman, como hemos dicho, ¿no?, es un cambio en la longitud de onda o en la frecuencia, en este caso del fotón, ¿no?, esparcido, ¿no?, que ha interaccionado con él, y justamente esto nos va a proveer información tanto química como información estructural. Es por eso que la espectroscopía Raman, al igual que los rayos X, ¿no?, es también otra forma de tener una huella dactilar, ¿no?, de los diferentes compuestos. Es decir, cada compuesto o cada material tiene sus bandas Raman características, o sea, su huella dactilar. Con lo cual, si tú tienes un espectro desconocido o consideras que tienes algo de información en la muestra, puedes mirar, ¿no?, las componentes de ese espectro, esos componentes fundamentales, ¿no?, y hacer una comparación, lo que se llama una indexación, ¿no?, del espectro, para saber qué tipo ¿no?, de vibración es que está ocurriendo dentro de tu mente. Y JC, pero si hablas de absorción y emisión, ¿eso no se parece también a la espectroscopía infrarroja? Sí, se parece, pero no es igual. Como te presento en la imagen ¿no?, de la izquierda, aquí te presento, por ejemplo, dos tipos también de procesos vibracionales. Otro proceso vibracional es el caso de la espectroscopía infrarroja, pero aquí la espectroscopía infrarroja no directamente relacionado con el vector, en este caso, perdón, directamente relacionado con los momentos dipolares, ¿no?, los momentos dipolares en la muestra, y en este caso, para la espectroscopía de Raman, directamente relacionado con la susceptibilidad eléctrica. Y en este caso, la espectroscopía infrarroja es una medida absoluta porque va del estado fundamental hacia el estado excitado. Pero, en este caso, el esparcimiento de Raman, ¿no?, va obviamente del estado fundamental, pero el estado excitado es justamente un estado virtual generado. ¿Por qué? Porque se ha hecho incidir
una luz muy intensa, es decir, una luz de láser. ¿Qué hace esta luz de láser muy intensa? Pues genera, ¿no? Estados virtuales debido a esa variación de la susceptibilidad eléctrica. Entonces, recordad que espectroscopía infrarroja, espectroscopía, en este caso Raman, no son iguales, pero son complementarios. Es decir, hay muestras que presentan una mayor señal, ¿no?, en espectroscopía infrarroja, pero una débil señal en espectroscopía Raman. Pero también hay otro tipo de muestras que presentan una fuerte señal, ¿no?, en Raman, pero no en espectroscopía infrarroja. Ejemplo, por ejemplo, muy fuerte en Raman, por ejemplo, es el enlace de tipo carbono-carbono, ¿no? Para, en este caso, está muy de moda, ¿no?, el grafito, grafeno, multigrafeno, pero también el enlace carbono-carbono se puede ver en infrarrojo, pero la señal es muy pequeña. Pero, por ejemplo, enlace del tipo, ¿no?, carbono-oxígeno, carbono-hidrógeno, o carbono con enlace de alcohol, o H, entonces se ven muy bien en infrarrojo que en Raman. Por eso estas dos tipos de espectroscopías, ¿no?, estos dos tipos de espectroscopías son complementarias. Por eso era mi interés de poder comprar no solamente un equipo Raman, sino tener un equipo de infrarrojo, aunque sea portátil, también en el laboratorio. Este tipo de espectroscopías son complementarias, no solamente para lo que vamos a hacer ahora, porque recordar que tenemos una parte, ¿no?, que tenemos una parte cuando juntamos, ¿no?, los compuestos, ¿no?, de itrios, bario y cobre, cada uno de ellos, ¿no?, los acetatos, ¿no?, cada uno con enlaces COH, entonces se puede ver muy bien en infrarrojo, que en este caso en espectroscopía. Muy bien, vuelvo otra vez a la charla. Entonces, vamos a ver un poco más esto del vector polarización. Entonces, importante, ¿no? El esparcimiento Raman, no, vamos ya directamente a un sólido, porque vamos a hablar sobre un material superconductor, en este caso son materiales sólidos. Entonces surge justamente esta acople lineal, ¿no?, entre el campo eléctrico, en este caso del láser, con el sistema electrónico de la muestra. ¿Y quién es el que va, ¿no?, tener todo el peso, ¿no?, específico del sistema electrónico? Va a ser en este caso este parámetro que se denomina susceptibilidad eléctrica. Entonces, es decir que el cristal, ¿no?, o la muestra responde a esta perturbación dada por el láser, no, justamente debido a un cambio en la susceptibilidad eléctrica. ¿Debido a qué? A que se genera una excitación elemental en el cristal. ¿Qué tipo de excitación que nos vamos a interesar? En este caso, fonones. Nuevamente, ¿no?, tenemos aquí, ¿no?, mi serie que me relaciona la polarización, ¿no?, en el medio, en este caso en la muestra, con respecto al campo eléctrico, al campo eléctrico. Les había dicho que vamos a darle una mirada, ¿no?, mucho más profunda a este siguiente orden, en este caso de la susceptibilidad, donde esta susceptibilidad, ¿no?, está directamente relacionada, ¿no?, con la intensidad Raman. Y a su vez, ¿no?, esta susceptibilidad es directamente proporcional al tensor Raman. Y el tensor Raman es en este caso matemático, que te da información muy característica sobre el cristal, ¿no? Entonces, como le decía, cada muestra tiene su espectro Raman. Lo que quería decirte es que cada muestra tiene su tensor Raman. Y este tensor Raman es, ¿no?, distinto para cada muestra. Y entonces, en vez de escribir esta señal Raman en función de la susceptibilidad eléctrica, lo escribiremos simplemente la intensidad Raman en función del tensor Raman. Y JC, ¿y cómo obtienes el tensor Raman? Esa es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta, porque para obtener el tensor Raman se tiene que tener, ¿no?, un monocristal, en este caso del material, donde tienes que saber, ¿no?, directamente, ¿no?, sus ejes cristалográficos en el cristal, ¿no?, qué cara expones al láser, ¿no?, para justamente, debido a que el Raman nos da información sobre la orientación cristalográfica, entonces necesitamos saber muy bien, y para ello necesitamos crecer monocristales, ¿no?, en este caso de la muestra. Entonces, y si no tengo eso, ¿qué puedo hacer? Pues no pasa nada. Para eso ahí existen también, al igual que base de datos de infrarrojos, existen también bases de datos, ¿no?, en este caso de espectros Raman, que te ayudan en este caso para indexar tu muestra.
Muy bien, las medidas en este caso que vamos a tener, ¿no? Que vamos a utilizar en el laboratorio van a ser medidas a través de un microscopio. Entonces, el espectrómetro Raman, ¿no? Va a estar en este caso acoplado a un microscopio. Entonces, ¿por qué le interesa, ¿no? En un microscopio? Porque justamente tenemos lo que se llama, ¿no? Un proceso de tipo de retrodispersión. Voy a hablar un poco de esto del backscattering, que es en este caso retrodispersión. Eso tenemos que, ¿no? La cinemática de este proceso, ¿no? De dispersión inelástica en un solo cristalínico está determinado por la conservación de la energía y de momento. Veamos esto. Entonces, conservación en este caso de la energía, tenemos aquí, ¿no? La energía, ¿dónde está mi cursor? Aquí. La energía incidente, ¿no? En este caso del láser, nuevamente, como estamos hablando de bandas ramas, ya no tenemos, en este caso RAID, vamos a tener que se produce, ¿no? Una banda rama, pero se puede generar o destruir o crear o aniquilar una excitación elemental en el sólido. Y en este caso será un fonón. Y entonces, justamente la conservación de momentum es como si consideramos que fuesen, en este caso, dos villas, ¿no? Tenemos que la luz que incide, ¿no? Su momentum, con respecto al momentum, ¿no? En el caso eh, eh, del fotón Raman, con el momentum del fonón. Entonces, esto justamente es lo que tenemos en esta figura, que lo describo aquí. Como cuando ustedes vieron en física 1, ¿se acuerdan, no? Choques. En este caso que vieron choques elásticos, cuando tenían en este caso dos partículas, y tuvieron, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? De incidir partículas alfa sobre un núcleo. Entonces, algo así también tenemos este tipo de proceso. Entonces, nos vamos a interesar, ¿no? Y en esta figura, ¿con qué configuración tengo este vector, en este caso dado por el fonón, que tenga mayor magnitud? Por ejemplo, si lo tengo que alfa es igual a 0, o muy cercano a 0, la magnitud del fonón es muy pequeña. Si lo tengo a 90 grados, que es un poco como antes se medía, ¿no? Fue un proceso en que antes se medía, es decir, tenía la muestra, se incidía luz y se medía a 90 grados o se colocaba el detector a 90 grados de la muestra. Pero ya con el advenimiento de los microscopios y el acople de microscopios a un espectrómetro de Raman, es que obtenemos la mayor magnitud, en este caso del fonón, porque es lo que nos interesa, fonón, que en este caso es la bandita Raman, para poder ayudarnos a obtener toda esa información relevante que nos entrega justamente un espectro del tipo Raman. Y por eso les pongo la imagen, ¿no? La imagen a la derecha, lo que vamos a hacer es, vamos a colocar, ¿no? Nuestras capas delgadas, ¿no? De vacuo, sobre, en este caso, sobre el objetivo del microscopio y sobre ese mismo camino con que hacemos focalizar el haz de luz, que va a ser de color verde, porque es la línea 532, ¿no? De un láser. Entonces, sobre ese mismo camino se va a recoger también, ¿no? La luz esparcida, pero vamos a ponerle un espejito en el camino para que no vuelva al láser, sino vaya al espectrómetro. Y una vez que vaya al espectrómetro, se descompone, ¿no? En las bandas ramas constituyentes y, ¿no? Se va a acumular toda esa señal en un detector del tipo CCD, ¿no? Para poder, en este caso, obtener espectro. Entonces, recuerden que necesitamos, ¿no? Un proceso de tipo backscattering para tener mayor magnitud, en este caso, del fonón que estamos interesados. Entonces, vayamos un poco al tensor Raman. Profesor, porque eso del tensor Raman JC como quedó un poco de aire. Entonces, importante, ¿no? El tensor Raman es justamente un tensor de segundo orden, que puede ser en este caso considerado como la función respuesta. Entonces, es cómo responde el material, ¿no? Esa interacción de la luz con la materia, y me relaciona justamente, ¿no? El campo incidente, en este caso del láser, con el campo esparcido. Y también, ¿no? Importante que cada excitación particular o cada bandita rama, ¿no? Tiene también su tensor. Entonces, voy para atrás. Cada banda, ¿no? Cada banda en el espectro tiene su tensor rama. Y como dije, como es una huella dactilar, entonces, como tiene cada uno su tensor, tiene cada uno, ¿no? Información que nos va a brindar. Entonces, muy bien, directamente, ¿no? Relacionado este
nuevamente este tensor Raman, no olvidar, con la susceptibilidad eléctrica del material. Entonces, también, ¿no? Debido a que contiene, ¿no? Información sobre polarización del material, entonces también está ligado con ciertas reglas de selección, en este caso, de la luz esparcida. ¿Qué quiere decir JC? Sé que va a haber momentos en que aparece una banda y va a haber momentos en que puede no aparecer una banda. Sí, porque cuando el tensor Raman se contrae, ¿no? Con, en este caso, polarizadores, me explico, voy para atrás, ¿no? Si tú tienes, en este caso, un polarizador, ¿no? Delante del láser y un polarizador, ¿no? Antes que entre el espectrómetro, tú vas a poder tener, en este caso, luz polarizada, y por eso vamos a poder controlar, ¿no? La intensidad de la señal Raman. ¿Te acuerdas cuando viste en física 4 la ley de Malus, ¿no? Cuando girabas dos polarizadores lineales, ¿no? Que cuando tenías, ¿no? Mayor intensidad y menor intensidad. Quizás no en esa dirección, pero te va a ayudar mucho a poder entender este tipo de contracción, ¿no? En este caso, la contracción quiere decir vamos a estar multiplicando, ¿no? En este caso, dos vectores con un tensor Raman. Y multiplicación de tensores con vectores, eso lo has visto, ¿no? En física matemática, ya sea 1, 2 y 3, o en este caso lo que son más antiguos en lo que es métodos matemáticos de la física. Muy bien, entonces, ya sabemos que, por ejemplo, aquí les presento, ¿no? Cómo sería el tensor Raman para, ¿no? Compuestos de tipo ortorrómbico, que nos vamos a interesar, ¿no? Con el IVACO. Y en este caso, compuestos dos tensores Raman, en este caso para compuestos de tipo tetragonal, que también nos vamos a interesar con el IVACO. Entonces, como ya hablamos de fonones, que es la excitación elemental que vamos a generar, ¿no? en el material, porque estamos creando, ¿no? Recuerden, un proceso de toques crea un fonón. En este caso, ¿qué fonón? Van a ser los fonones del Raman, porque depende del material. Entonces veamos que, no, justamente, ¿no? El IVACO, ¿no? El IVACO es una estructura ortorrómbica, y en este caso contiene o presenta, ¿no? cinco fonones, en este caso Raman, que están vibrando, ¿no? en el eje Z, y justamente corresponden, ¿no? a vibraciones activas. JC, ¿eso quiere decir que también hay vibraciones inactivas? Sí, como también tenemos espectroscopía infrarroja. Hay o vibraciones activas como excitaciones no activas. Y también existe vibraciones silenciosas. Y estas vibraciones son diapares, ¿de acuerdo? En la estructura, en este caso del IVACO, y se le conoce como dobletes de Danimo. Entonces, justamente las vibraciones a lo largo del eje Z son mucho más intensas en el espectro Raman que sus contrapartes X. Por eso nos vamos a interesar, ¿no? en 5 de ellas. Y aquí les presento, ¿no? En esta tablita, las frecuencias donde vemos o observamos la presencia o la aparición de los fonones, ¿no? del IVACO en un espectro Raman. Por ejemplo, el átomo de bario se presenta en 115 centímetros al menos 1, el átomo de cobre, que está en los planos superconductores, en 150, los oxígenos que están en los planos, en este caso superconductores, vibrando de forma antisimétrica, a 340, los oxígenos que, nuevamente, en el plano superconductor, que vibran en forma simétrica, a 440, el oxígeno apical, que está, ¿no? entre las cadenas y los planos superconductores, vibrando a 500 centímetros al menos. Y sus corrientes simétricas. Los que les presento en el lado derecho es que una muestra de IVACO de tipo ortorrómbico presenta 5, como ya les dije, 5 fonones Raman, pero ¿cómo se llama? La simetría es del tipo A. Pero si ustedes observan la literatura, ¿no? Si ustedes observan la literatura, el fonón que está a 340 o vibrando de forma antisimétrica se le suele denominar, ¿no? un fonón de tipo B. Y esto es un poco porque eso ha quedado por los espectroscopistas que estuvieron estudiando, ¿no? el IVACO, ha quedado digamos, denotado de esta forma. Porque verdaderamente este modo debería escribirse como una G, pero un poco como ha sido tradición, ¿no? escribirlo este modo como B1G, y como siempre digo en mis presentaciones, me gustan las tradiciones y yo no voy a ir en contra de las tradiciones
y voy a mantener en esta charla, ¿no? Voy a denominar a este modo el oxígeno 2,3 o la vibración, el oxígeno 2,3, como vibración B1G, aunque debería denominarla AG. Entonces, eso que quede, digamos, como dice, entre nosotros. Entonces, veamos las vibraciones. A ver si esto vibra, perdón, sí. Aquí les presento, ¿no? Cómo son las vibraciones. ¿Se acuerdan que eran de a par, ¿no? Porque eran ¿no? Pares de Didot. Entonces, aquí tenemos las oscilaciones, ¿no? del bario. Entonces, oscilaciones del bario. Oscilaciones, en este caso, del cobre que está, ¿no? en los planos superconductores. Del modo, en este caso, ¿no? A 340, observar, que aquí yo le he mantenido como BG, a ver si lo cambio, creo. Sí. Entonces, como ya dijo, esto queda entre nosotros. Estas son las oscilaciones, en este caso pueden ver de forma antisimétrica, ¿no? Antisimétrica del modo 2 o 3. Aquí, para no confundirnos, ¿no? Con este modo, porque también es de los 2 o 3, de los oxígenos o 2 o 3 en los planos superconductores, ¿no? Se le coloca el signo más, ¿no? Y se le denomina AG. Entonces, este tipo de oscilación. Y finalmente, los oxígenos no apicales, que en este caso serían los dobletes de Dadivo de esta forma. Muy bien, entonces nos vamos a interesar, ¿no? Para ver orientaciones, nos vamos a interesar en dos modos. Nos vamos a interesar mayormente en este modo, en el O2 o 3, ¿no? B1G antisimétrico, y en este modo, y en el modo del átomo de oxígeno apical. Muy bien, entonces, JC, ya nos presentaste un espectro, en este caso, no muy general, ¿cómo se llama? De cloruro de carbono. En este caso, lo que les presento en la imagen, ¿no? a la izquierda, es en este caso cómo sería, ¿no? el espectro Raman, ¿no? El espectro Raman de una muestra de IVACO. En este caso es una capa delgada de IVACO. Entonces, estas vibraciones vamos a llamarlas, ¿no? Modos normales de vibración. Entonces, un poco ya utilizando más un término más científico, los modos normales de vibración. Y justamente estos son oscilaciones coherentes de los átomos en la célula unitaria, como hemos visto antes, ¿no? Y justamente oscilan, ¿no? Para una frecuencia de un fonón determinado. Entonces, aquí les presento, ¿no? La banda Raman para el bario, la banda Raman para el cobre, la banda Raman para, en este caso, los oxígenos O2 o 3 en el plano superconductor, vibrando de forma antisimétrica. En este caso, la oscilación, o en este caso, el modo normal, ¿no? de O2 o 3 de forma simétrica, y el modo, en este caso, del oxígeno apical, ¿no? Su fonón. Entonces, aquí tenemos los 5 fonones, y aquí, por ejemplo, un poco, JC, cuando tú me hablas, ¿y qué pasó con el oxígeno 1, con el litrio o el cobre 1? ¿Por qué no aparecen? Porque hay un detalle, porque justamente este tipo de átomos, oxígeno 1, cobre 1 y el litrio, se encuentran en lugares de alta simetría. Si se encuentran en lugares de alta simetría, son en este caso lugares donde no vibra. Y si no vibra, pues no los puedo ver. Pequeño detalle. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro. Entonces, para que vibre, no tiene que estar el átomo en un lugar, ¿no? que sea de alta simetría. Si está en lugares de alta simetría, como por ejemplo el litrio, por ejemplo, está en alta simetría porque si pones un plano espejo aquí, lo que tienes arriba, repites también abajo. ¿De acuerdo? En este caso, el cobre 1 en las cadenas, también. Si pones un plano espejo, también puedes repetir, en este caso, la célula unitaria, y lo mismo sucede con el oxígeno. Entonces, debido a eso, que están en una posición de alta simetría, no presentan en el espectro Raman, ¿no? una banda característica. Muy bien. Dicho esto, entonces, vayamos un poco a los perfiles que nos vamos a interesar. Entonces, por ejemplo, como vamos a crecer capas de IVACO, estas capas van a crecer los granitos, ¿no? de IVACO de dos formas. Vamos a llamarlo de dos formas. Como ustedes pueden ver aquí, en mi imagen, en el extremo inferior izquierdo, yo he colocado dos tipos de crecimiento. Un crecimiento en el cual mi granito de IVACO crece con el eje C perpendicular al sustrato, y otros dos en los cuales el eje, en este caso A, crece perpendicular al sustrato.
Entonces, JC, ¿tú crees que el Raman va a poder diferenciar eso? Paciencia. Entonces, justamente, ¿no? Esta intensidad de los perfiles Raman tiene una fuerte dependencia, ¿no?, de la geometría ¿no?, de esparcimiento y la orientación relativa entre la muestra, la luz, en este caso, ¿no?, el láser incidente, y la luz esparcida, ¿no?, debido a la muestra. Entonces, recordar que lo estamos colocando, ¿no?, mi muestra debajo, ¿no?, del objetivo de un microscopio, estamos en un proceso denominado, ¿no?, de retrodispersión para tener, ¿no?, la mayor intensidad, ¿no?, del fonón correspondiente. Y aquí les presento, por ejemplo, si tengo mi cristalito, ¿no?, de vacuo crecido con el eje C, recordad, este es el eje C, entonces la luz, ¿no?, del láser que va a llegar y la luz que yo voy a recoger, ¿no?, voy a medir, en este caso, estas caras, ¿no?, de los granitos de vacuo. En el otro caso, ¿no?, en el otro caso, yo voy a medir, en este caso, estas caras, ¿no?, del cristalito, ¿no?, el cristalito de vacuo. En este caso será, ¿no?, la luz de láser incidente con la luz, en este caso, esparcida. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Antes de eso, un poco de instrumentación. Entonces, JC, sí, nos has estado contando, pero cómo se disponen, ¿no? Cómo se disponen, en este caso, los equipos. Lo que vamos a comprar, ¿no?, va a ser una fuente de láser. Van a ser dos líneas, la línea verde a 532 y una línea muy cercano entre infrarrojo y color rojo a 768 nanómetros. Vamos a tener dos líneas de láser, ya les explicaré luego por qué, donde vamos a hacerlo, ¿no?, de alguna manera, incidir sobre mi muestra y va a estar, ¿no?, dado por la incidencia por el objetivo de un microscopio. Luego vamos a recoger, ¿no?, esa luz esparcida y, como les decía, antes que la luz, ¿no?, vuelva otra vez a la fuente, vamos a colocarle, ¿no?, un espejito, ¿no?, un divisor de haz, y lo vamos a llevar justamente al espectro. Entonces, justamente el espectrómetro es donde vamos a acumular, ¿no?, señal y vamos a luego obtener un espectro. Entonces, vayamos ahora a ver, ¿no?, en materiales superconductores. Esta transparencia ya la han visto en mi anterior charla en el mes de abril, solamente para recordarles qué características tienen los materiales superconductores. Los materiales superconductores, ¿no?, tienen dos propiedades. La primera, que cuando tú enfrías, ¿no?, la muestra bajo cierta temperatura, que se denomina temperatura crítica, en este caso pierde, ¿no?, su resistencia eléctrica. Y bajo esa misma temperatura, ¿no?, lo que ocurre es que la muestra, en este caso, expulsa el campo, ¿no?, el campo de inducción magnética de su exterior, perdón, de su interior. Entonces, en la primera, perdemos, ¿no?, resistividad eléctrica, y en la segunda expulsamos, ¿no?, el campo de inducción magnética del interior del material. Y la superconductividad, como ya lo mencioné en el mes de abril, es un fenómeno cuántico macroscópico. Muy bien, dicho esto, entonces ya sabemos a lo que vamos a enfrentarnos, en este caso materiales superconductores. Vamos a ver qué nos puede decir la espectroscopía. En este caso, vamos a estar interesados, en este caso, la orientación, ¿no?, cómo crecen nuestros cristalitos, ¿no?, de vacuo con respecto a la superficie de sustrato, y vamos a poder medir, ¿no?, lo que se denomina la textura fuera del plano y la textura en el plano. JC, ¿eso qué quiere decir? Entonces, lo que nos vamos a interesar es cómo crecen, ¿no?, los cristalitos, o ¿no?, cómo está el eje C de estos cristalitos con respecto al sustrato. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y también, otra cosa que nos va a interesar es esos cristalitos, ¿no?, o las caras de estos cristalitos, cómo están ordenados en la superficie. Porque, por ejemplo, podemos tener todos, ¿no?, creciendo muy bien con su eje C con respecto, ¿no?, al sustrato, pero en la superficie están desordenados, ¿no? Las caras, por ejemplo, de estos paralelepípedos, ¿no?, están desordenados. Lo que me interesa, ¿no?, que tanto las aristas como la cara superior estén totalmente ordenados. Porque mientras más ordenados estén, ¿recuerdan qué sucedía? Que los planos superconductores van a estar mejor interconectados y por ende vamos a tener un mejor transporte, ¿no?, de la corriente superconductora. Entonces, para ello necesitamos, ¿no?,
¿no? Necesitamos, en este caso, la pletina, ¿no?, del microscopio. Lo que presento aquí en estas dos imágenes son pletinas de microscopio, en la que está denominada A. Podemos, no, determinar la textura, en este caso, fuera del plano, y con la pletina, ¿no?, B, en la cual se puede rotar o girar, ¿no?, la muestra respecto, ¿no?, al haz de láser, ¿no?, que tendremos que hacer una inversión más adelante. Podemos medir, en este caso, la textura en el plano. Dice JC, ¿y solo sirve esto para el IVACUO? No, sirve también para otro tipo de semiconductores, en este caso presente textura. Muy bien, entonces, como les decía, he recortado un poco, ¿no? Pueden ver en la imagen de la derecha, he recortado un poco el espectro Raman, donde nos vamos a interesar, como les dije, en dos bandas o en dos señales Raman. La banda a 340 aproximadamente, o el modo normal, ¿no?, o la vibración de los oxígenos O2, O3 en el plano superconductor, y nos vamos a interesar también en el oxígeno apical. Muy bien, entonces, el de 340, ¿no?, denotado por la línea roja, y el de 500 denotado por la línea azul. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, por ejemplo, aquí les presento, ¿no?, en la imagen de la derecha, dos capas. Por ejemplo, esta es una capa en la cual presenta una mayor cantidad de cristalitos que están con su eje C perpendicular al sustrato. Mientras la figura, ¿no?, de abajo es una capa en la cual se presenta cristalitos que están orientados con su eje tipo A. Entonces, este es tipo C, este crecimiento tipo A. Y a primera vista pueden observar cómo es la variación de intensidades, ¿no? Pueden observar cómo es la variación de intensidades. Entonces, espectroscopía Raman, cuando hagamos espectroscopía Raman, ¿no?, en San Marcos, entonces, si podemos observar que la intensidad de este modo es mayor que el modo de 500, entonces podemos estar más contentos porque nuestros cristalitos están orientados en ese. Y si observamos de este tipo, bueno, no hay que desanimarnos, digamos, no hay que desanimarnos, pero no, tenemos que apuntar a poder obtener este tipo de espectro. Voy a explicar un poco más esto. Vamos a ponerle números, porque ya de forma visual podemos decir que, ¿no?, que este espectro Raman es, ¿no?, característico de una muestra con granitos eje C perpendicular al sustrato. Mientras que la que está aquí debajo es característica de granitos, ¿no?, Divaco crecidos con el eje A perpendicular al sustrato. Vamos a colocarle, digamos, un poco de números. Brevemente, no los voy a no los voy a aburrir. Simplemente esta señal Raman, por ejemplo, para cada una de ellas, ¿no?, va a estar descrita, ¿no?, por una fracción, que lo vamos a llamar delta, ¿no?, de cristalitos, ¿no?, orientados a eje C, dado, ¿no?, justamente por esa intensidad de eje C, y también dado, ¿no?, el complementario, ¿no?, de este parámetro delta de granitos orientados a eje. Es decir, esta señal compuesta por señal de granitos eje C y eje A. Entonces lo que hacemos es una proporción, ¿no?, entre estas dos señales, como les decía, ¿no?, la que está a 340 y la que está a 500. Y en este caso voy a hacer medidas polarizadas y despolarizadas. JC, ¿y eso de dónde salió? Recuerda que la polarizada y despolarizada, lo dije cuando te decía que no tenías dos vectores que contraías el tensor Raman. Entonces, cuando contraes el tensor Raman, tú controlas, ¿no?, la polarización incidente con la polarización, en este caso, esparcida. ¿Qué te quiere decir con polarizada? Entonces, que son polarizadores lineales en el cual el polarizador lineal, ¿no?, está paralelo al polarizador, ¿no?, que entra al espectrómetro. ¿Te acuerdas de la ley de Malus? Igualito. Y en caso, en el modo despolarizado es cuando los polarizadores están, ¿no?, sus ejes están a 90 grados. Entonces lo que voy a tener es que una intensidad está compuesta en este caso de polarizado y despolarizado. Lo que viene aquí es simplemente un poco más de álgebra, y aquí lo que te presento, ¿no?, lo que te presento al final es que tú puedes determinar ¿cómo se llama?, la textura, ¿no?, fuera del plano, o el parámetro delta, en función simplemente de la razón de intensidades, ¿no?, este R y JC. ¿Y estos números de dónde son? Estos números son, ¿no?, obtenidos del tensor Raman. Entonces,
estos números son obtenidos del tensor Raman, y con ello, ¿no? Y con ello podemos, en este caso, obtener un valor ¿cómo se llama? De la textura fuera del plano. Y eso es lo que pueden observar quizás aquí en pequeñito, que como les decía, esta era una muestra, ¿no? Con muchos cristalitos orientados a GC, pero eso, muchos, ¿cuánto es? Es alrededor del 92%. Quiere decir, hay un 8% de cristalitos orientados EGA. Mientras, en la gráfica no inferior, tenemos que solamente el 3% son de cristalitos orientados EGC. Eso quiere decir que el 97%, ¿no? Son de cristalitos orientados EGA. Entonces, con eso vemos, ¿no? Que la espectroscopía Raman, ¿no? Nos puede dar no solamente una información cualitativa, sino también información cuantitativa con lo que respecta a temas de textura. Y JC, ¿cómo haces, no, la integración? Entonces, vuelvo aquí, ¿no? En este caso con el modo a 340, y lo que se hace es una integración con Origin. Esta es la fórmula, ¿no? Esta es una integración con Origin, donde en este caso es la frecuencia, ¿no? La frecuencia que tenemos, ¿no? Midiendo la frecuencia, ¿no? Donde tenemos el máximo. Este es la anchura media altura, ¿no? Y Q simplemente es un parámetro, ¿no? Constante, ¿no? Y este caso, este constante es el fondo del espectro. Entonces, a través de esta fórmula que lo podemos escribir en Origin, podemos justamente ajustar este perfil. Y como observará, este perfil no es simétrico. Y al no ser simétrico, uno de ellos, en este caso, es el perfil del tipo FAN. El de 500, por suerte, es en este caso simétrico, y por ello puedo utilizar, ¿no? una lorentziana. Entonces, para poder obtener, ¿no? Información cuantitativa, debo integrar, ¿no? este pico, pero puedo observar que también, ¿no? La cola de esta lorentziana se introduce, ¿no? Sobre esta intensidad del modo, ¿no? Simétrico, en este caso del oxígeno, de los oxígenos, perdón, ¿no? 2 o 3 en el plano, y también lo mismo, ¿no? Parte de la cola de este perfil se introduce, ¿no? en el modo 4. Es por eso que los dos se tienen que ajustar, ¿no? Con dos perfiles lorentzianos. Entonces, con ello, como ya tengo mi intensidad del modo de 500, voy para atrás, y ya tengo mi intensidad del modo de 340, voy para atrás, ¿qué es lo que hago? Simplemente reemplazo aquí, ¿no? Y luego reemplazo en esta fórmula para obtener la fracción, ¿no? De forma cuantitativa de cuántos granitos, ¿no? Están orientados EGC con respecto al sustrato. Por ejemplo, aquí les presento, ¿no? Aquí se ha pinchado si no me equivoco, cada milímetro, ¿sí? Es una scan en área, ¿no? Hemos estado pinchando, ¿no? Una muestra de Ivaco. Entonces, para cada milímetro podemos, ¿no? Obtener este tipo de información, ¿no? Para este tipo de muestra tenemos, ¿no? Casi un 82%, ¿no? De granitos orientados, en este caso EGC. Podemos ver aquí una especie ¿no? de lapicitos, ahora los voy a mostrar mejor, donde en este caso son los granitos orientados EGA. Por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos observar, ¿no? Que tenemos muchos más granitos, ¿no? Orientados EGA, y por ende, ¿no? Que se deprecia o decae mi fracción de grados orientados EGA a casi un 20%. Entonces, en esta muestra, solo el 20%, que corresponde más o menos a estas zonas, ¿eh? Que corresponden a estas zonas, ¿no? Son de granitos orientados EGC. Y lo demás, ¿no? De granitos orientados EGA. Entonces igual, se ha pinchado en esta zona y se ha ido midiendo, ¿no? Más aproximadamente 1 milímetro. Entonces se ha hecho una malla y podemos tener información, ¿no? De cómo es la superficie, ¿no? Cómo es la superficie con respecto a la textura, ¿no? A la textura fuera del plano. Muy bien, entonces, eso por un lado. Por otro lado, también podemos ver, ¿no? Cómo es la orientación de los cristalitos. Por ejemplo, aquí les presento, ¿no? Cristales de Ivaco que están crecidos sobre un monocristal de aluminato de lantano, de un óxido de aluminato de lantano. Entonces podemos ver, ¿no? Que sus ejes, ¿no? De este caso, de dirección 100, corresponde con la dirección 100 ¿no? del monocristal, y podemos observar cómo sería, ¿no? el espectrograma. Voy a mostrarles ahora otra muestra. En este caso es
y vacuo crecido sobre óxido de cerio, que a su vez está crecido sobre un monocristal de ISZ, pero en este caso lo que observamos es que la diagonal, en este caso la dirección 110 del IVACUO, es paralela a la dirección 100 del óxido de cerio. Y lo que yo tenía antes, ¿no? En la forma polarizada, pueden observar que ahora ya no lo tengo, esa señal, ¿no? Ahora cuando lo tengo despolarizado, es cuando recién tengo esta señal. Voy para atrás, ¿de acuerdo? Y lo tengo de esta forma, cuando están crecidos de esta forma, y cristalitos con respecto al sustrato, puedo obtener, ¿no?, que en el modo polarizado tengo señales y en el modo despolarizado no tengo señal. Reglas de selección. Pero cuando lo hago crecer sobre óxido de cerio, pues no. Lo que hago es, ¿no?, que el modo despolarizado presenta señal, pero el modo despolarizado presenta una señal, ¿no?, en este caso, mucho menor que el modo despolarizado. Para poder revertir esta situación, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente girar la muestra a 45 grados. Si yo giro la muestra a 45 grados, este espectro se va a convertir, ¿no?, como si fuera esto. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de información ¿no?, de parte cristalográfica, cómo están crecidos, ¿no? Si los ejes cristalográficos del IVACUO, ¿no?, son paralelos a los ejes cristalográficos, ¿no?, del sustrato, nos da información, en este caso, de la espectroscopía Raman, ¿no?, como en el caso que tenemos para el óxido de cerio. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el matching, ¿no? Matching quiere decir cómo los parámetros de red, ¿no?, se ajustan, ¿no? Se ajustan en este caso con los parámetros de red del sustrato. Entonces, si no se ajustan, como por ejemplo en el caso del óxido de cerio, que ese caso es alrededor de 6, ¿no?, entonces 6 y pico, entonces se ajusta, en la diagonal del óxido de cerio. Muy bien, entonces, otra cosa de información que nos puede brindar. Veamos en este caso cómo podemos detectar en este caso impurezas. Aquí les presento, ¿no?, cuatro imágenes de SEM. En este caso son de, ¿no?, la superficie, ¿no?, de capas de IVACUO, donde podemos observar, ¿no?, que ya hemos detectado, ¿no?, ciertas partículas sobre la superficie y estamos interesados en saber qué es. Entonces, para ello, ¿no?, se ha tomado los estándares, ¿no?, de cada una de estas posibles impurezas, por ejemplo, del carbonato, del óxido de bario cobre. Entonces, esta sería en este caso la señal, y podemos observar que hay una señal muy intensa, alrededor de 630, 640, y en este caso, aquí les presento, ¿no?, la banda Raman, ¿no?, para el óxido de cobre, donde presenta 3 bandas muy intensas. Entonces, lo que hemos hecho es, pues vale, pues vamos a medir, ¿no?, los espectros Raman. Entonces, por ejemplo, aquí les presento, en esta muestra que está limpia, ¿no?, estos serían los clásicos o lo usual que podemos observar, perdón, con un espectro Raman, ¿no?, de una superficie, de una capa de IVACUO. Aquí les presento, ¿no?, cómo hemos detectado, ¿no?, un poco de señal de óxido de cobre, porque podemos relacionarlo, ¿no?, con el estándar, ¿no? Se presenta, sí, esta que está por 340 estaría, ¿no?, sobrelapada con el modo O2 o 3, pero tenemos estos dos modos, ¿no?, y podemos decir, efectivamente, voy para atrás, que esto donde hemos estado pinchando y midiendo el espectro, ¿no?, midiendo el espectro, no es otra cosa que, ¿no?, óxido de cobre. Lo mismo vamos a tener cuando hemos estado pinchando, ¿no?, este tipo, ¿no?, de muestras, donde podemos observar, ¿no?, no solamente óxido de cobre, sino también una señal muy intensa, de óxido de bario y cobre. Por eso que la espectroscopía Raman me permite, ¿no?, no solamente es cuantificar, ver orientación, y también en este caso detectar impurezas. Como ya les dije, cada muestra, ¿no?, cada muestra tiene, ¿no?, su huella dactilar. Entonces, si tú, digamos, miras un proceso y puedes saber, ¿no?, según, perdón, según su diagrama de fases, qué otras fases posibles pueden aparecer, simplemente conseguir, ¿no?, esas posibles, ¿no?, otras fases,
buscar los estándares, si es posible, obtener su espectro Raman y con ello, ¿no?, hacer la indexación correspondiente. Muy bien. Perdón. También la espectroscopía Raman me permite, ¿no?, con este caso para las muestras superconductoras, es saber si mi muestra está oxigenada, porque como ustedes saben, ¿no?, como nos han estado contando, ¿no?, otros integrantes, ¿no?, en el grupo, la espectroscopía, en este caso Raman, la estructura del IVACUO es muy sensible, ¿no?, a un oxígeno. En este caso que se denomina el oxígeno 5. Este oxígeno 5 puede estar, ¿no?, y no estar, dependiendo el proceso, ¿no?, de sinterizado que hemos estado utilizando. Entonces, justamente, la posición, ¿no?, del oxígeno apical, ¿no?, la posición del oxígeno de este oxígeno apical, que está muy cerca de la posición del oxígeno 5, ¿no? Entonces, también nos va a dar información si mi muestra está correctamente oxigenada, con lo cual es superconductora, o es deficiente en oxígeno, con lo cual, ¿no?, una primera medida, ¿no?, me diría, no es superconductora. ¿Por qué? Porque no está oxigenada correctamente. Entonces, hay una relación, ¿no?, es una relación empírica entre la frecuencia, ¿no?, la frecuencia del fonón a 500 centímetros a la menos 1, o la frecuencia del fonón del oxígeno apical, con respecto al contenido de oxígeno. Este X es cuando escribimos, ¿no?, al final, oxígeno 7 menos X. Entonces, esta posición, ¿no?, del oxígeno en Raman, directamente relacionado con el contenido del oxígeno. Entonces, si tu muestra estuviera correctamente oxigenada, este oxígeno 4 estaría, ¿no?, centrado en esta línea. ¿De acuerdo? Y JC, y baja mucho, ¿no?, se mueve mucho este oxígeno 4. Puede bajar hasta aproximadamente 466, ¿no?, con lo cual te diría de que tu muestra sería, en este caso, oxígeno 6. En este caso ya es totalmente tetragonal. Como sabes, la parte tetragonal para el IVACUO, en este caso, no es superconductor. Muy bien, ¿qué otra cosa más nos puede dar información la espectroscopía Raman? Aquí les presento en este caso dos espectros, en la cual se observa muy cerca de 500 una banda, ¿no?, una banda que se denomina desorden catiónico. El desorden catiónico es cuando, por ejemplo, hemos observado, voy para atrás, aquí me va a ayudar esto. Aquí tenemos la posición del bario y aquí tenemos la posición del itrio. Un desorden catiónico es cuando, este itrio va a la posición del bario, ¿de acuerdo? O este bario va a la posición del itrio también. Entonces, este tipo de situaciones se le denomina desorden catiónico. Y eso del Raman lo puedes observar. Y a veces es mucho más sensible, ¿no?, en este caso, que un espectro de rayos X. ¿De acuerdo? Y también, por ejemplo, en muestras, ¿no?, que ocurren desórdenes, ¿se acuerdan con lo que les decía? ¿No? El oxígeno 1 no presenta señal Raman, y el cobre 1 también presenta señal Raman. Es por eso que en este tipo de muestras, cuando están desordenadas, cuando no hay un orden, ¿no?, porque necesitamos orden, cuando están desordenadas, entonces aparecen estas bandas que, ¿no?, decimos que no deberían aparecer porque están en sitios simétricos. Eso quiere decir que si aparecen es porque esta muestra, el cobre 1 y el oxígeno 1, no están en sitios simétricos. Muy bien, entonces no los voy a cansar más. Digamos, es un poco, habría que hablar otra charla más, quizás ya nuestro chairman, Luis de los Santos, para más adelante, quizás para el mes de septiembre a finales o a mediados, ¿no?, daría una charla de cuál sería, ¿no?, todo ese potencial que tiene, ¿no?, espectroscopía Raman, no solamente para ver en este caso el IVACUO, ¿no?, pensar un poco más allá, luego de que acabe el proyecto, qué otros, ¿no?, qué otros nichos podemos en este caso mirar con la espectroscopía. Rápidamente podemos, ¿no?, como les presento aquí, ¿no?, mirar, ¿no?, ciencia de materiales, ¿no?, cómo podemos distinguir, en este caso, tipos de semiconductores, en nanomateriales, ¿no?, cuando es en este caso de señal que proviene de tipo grafito, de tipo diamante, semiconductores. Como los semiconductores están hechos de silicio y el silicio presenta un fonón muy intenso, 521, podemos, ¿no?,
este caso, estudiar este tipo de materiales. En la parte de corrosión, entonces, como son óxidos, la espectroscopía Raman tiene, ¿no? Como se llama, un músculo, ¿no? ¿Qué decir? En la parte de geología, por ejemplo, tenemos gases que están, ¿no? Encerrados dentro de, por ejemplo, puede ser dentro de mica, que es transparente. Con el microscopio podemos hacer medidas confocales y poder decir, ¿no?, qué es ese líquido o gas atrapado, ¿no?, en este tipo de materiales, de materiales sólidos. En la parte de museos, ¿no?, y arte, como la espectroscopía Raman, es una huella dactilar, ¿no? Podemos pinchar sobre cada uno de los colores, ¿no?, de la imagen y decir, ¿no?, más o menos de qué posibles compuestos o paletas de colores, ¿no?, tenía en este caso el pintor en el tiempo que, ¿no?, hizo el cuadro. En la parte medioambiental, ¿no?, entonces podemos ver, ¿no?, en este caso los contaminantes, ¿no?, sobre las hojas de plomo, es decir, ¿no?, todo el parque automotor que arroja, ¿no?, partículas sólidas que se depositan sobre las plantas. Podemos mirar sobre las plantas, ¿no?, mirar sobre las plantas, ¿no?, este tipo, ¿no?, por ejemplo, plomos, azufres, ¿no?, que están depositadas sobre ellas, y poder decir algo sobre la contaminación. En la parte de, ¿no?, de alimentos y bebidas, entonces la espectroscopía Raman tiene también mucho que decir en el caso, por ejemplo, de aceite de oliva, si está adulterado o no está adulterado, porque recuerden, ¿cuáles son los tres parámetros que tenemos que ver? Posición, ¿no?, frecuencia, anchura, media altura, e intensidad, o área bajo la curva. Entonces, cualquiera de estos parámetros que no corresponden al estándar, directamente relacionado que algo ha sucedido. ¿Es algo que ha sucedido? ¿Algún contaminante? La muestra que dice que es pura carne, tiene más grasa que carne. Entonces, hay mucho que decir. Entonces, en la parte de biología también, para poder hacer señal Raman, por ejemplo, de glóbulos rojos, ¿no? En la parte de medicina también, ¿no?, por ejemplo, con el tema de cáncer, entonces, también muestras que son, en este caso, que no sean cancerígenas ni cancerígenas, el Raman, ¿no?, una señal que varía en ancho, en posición o intensidad, eh, directamente podemos decir. Y en la parte de farmacéutica o de fármacos, también, digamos, podemos decir, en este caso, cuando si tu analito, ¿no?, lo que quieres tú mirar, ¿no?, corresponde a lo que dice, ¿no?, la etiqueta. Entonces, respecto a Raman, mucho que decir. Digamos, los dejo con el bichito, ¿no?, detrás de la oreja, para que, ¿no?, podamos tener una próxima, ¿no?, exposición donde hablemos justamente de las aplicaciones, ¿no?, de la espectroscopía Raman. Y una mirada, ¿no?, qué es lo que queda por decir. Aquí les presento, ¿no?, en el lado izquierdo, por ejemplo, este es un artículo que ha salido hace poco nada más, creo que fue en el mes de mayo, donde nos presentan ahora, en este caso, publicaciones, ¿no?, solamente catálisis, ¿no?, teniendo medidas Raman, ¿no?, cómo ha ido creciendo, ¿no?, de forma, ¿no?, vertiginosa. Y en este caso, lo que quiero resaltar es, en este caso, el tipo de medidas que las publicaciones cómo han ido aumentando, lo que se llama in situ operando. Entonces, para este tipo de medidas in situ operando, necesitamos una celda, entonces, que se coloca, ¿no?, justamente la pletina del microscopio. Es por eso que, pensando en el microscopio, dije, necesitamos un microscopio, y un poco también, ¿no?, en este microscopio poder hacer medidas, no solamente, ¿no?, a temperatura ambiente, sino colocarlo en una atmósfera, que puede ser, por ejemplo, atmósfera oxidante, atmósfera reductora, ¿no?, o atmósfera inerte, y ver cómo reacciona, ¿no?, la muestra. Voy para atrás en todas estas aplicaciones, ¿no?, que tenemos, ¿no?, y ver justamente el espectroscopio, ver en este caso su señal Raman. Y también, ¿no?, existe, ¿no?, otro tipo de pletinas, como les presento aquí. Siento que la imagen sea pequeña, pero poder medir desde nitrógeno líquido, ¿no?, de temperatura de nitrógeno líquido, hasta aproximadamente 600 grados centígrados. JC, podemos medir más. El problema de medir más arriba de 500, 600 es que ya tienes lo que, ¿no?, digamos, este tipo de celda se convierte, como en este caso, un cuerpo negro. Radia, y en este caso no tenemos, en el caso de la señal, la señal Raman se apantalla mucho con esta radiación. Pero a temperaturas, ¿no?, menores, ¿no?, podemos decir mucho. Ya hemos trabajado con este tipo de celda, con una medida con el profesor Ángel, viendo en este caso las transformaciones de limonita a goetita y hematita.
Entonces, bueno, eso es un poco lo que queda. Queda un poco pensar, ¿no? Más adelante poder adquirir este tipo de pletida para, ¿no? Abrir nuestro abanico, ¿no? de medidas y de investigación. Finalmente, comentar, ¿no? Que, en resumen, ¿no? En la espectroscopía Raman, ¿qué es lo que nos proporciona? ¿No? Información estructural y química de cualquier material, ojo, que sea Raman activo, claro. Este análisis está basado justamente ¿no? En el esparcimiento de la luz, ¿no? Debido al material. Recordar que es una técnica superficial y, primero, no es una técnica, ¿no? Destructiva, aunque destructiva entre comillas, porque utilizamos luz de láser y hay muestras que son sensibles, por ejemplo, muestras orgánicas. Y, importante, que la muestra no necesita ningún tipo de preparación para obtener un espectro de tipo. Y finalmente quiero agradecer, ¿no? al FONDECI, ¿no? Y al Banco Mundial, que me ha permitido, ¿no? A través, ¿no? de este proyecto y solventar, en este caso, ¿no? mis pagas, ¿no? Para, ¿no? que está enmarcado, ¿no? toda esta charla dentro del proyecto, ¿no? De fabricación, ¿no? de capas superconductoras y a través de un proyecto integral, ¿no? En este caso, del número 018 del año 2020, ¿no? FONDECID, Banco Mundial. Asimismo, ¿no? Agradecer, ¿no? Al Instituto de Investigación, ¿no? de Física, donde se va a colocar, ¿no? En el futuro el espectrómetro. Y a ustedes, pues nada, muchas gracias, ¿no? Por su atención, ¿no? Por su cansancio, ¿no? por el sueño, ¿no? a mi charla. Y como siempre, si hay preguntas o comentarios, Chairman, abierto a todas y cada una. Bien, Gracias. Gracias, Juan Carlos González. Ahí no deje de compartir. Estaría bueno que siga compartiendo porque vienen las preguntas. Jota, hay una consulta. Lo que ha presentado, ¿no? sobre... ¿Puedes compartir, por favor? Lo que ha presentado sobre los espectros Raman de del IPCO, etcétera, ¿no? Sí. Ya. Estos espectros Raman que has presentado... Está en negro la pantalla. Ya. Estos espectrogramas que has presentado son varios, lógicamente, ¿no? Pregunta número 1. ¿Son en el estado normal o en el estado superconductor? Si es en el estado normal, ¿qué pasaría si bajamos la temperatura? ¿Qué pasa con los picos? Gracias por tu pregunta. Primero, efectivamente, como menciona Luis, todas estas medidas Raman han sido medidas, ¿no? a temperatura ambiente, ¿no? Han sido medidas a temperatura ambiente. Y ten en cuenta que aquí estoy hacia los picos. Acá está. Entonces, si tú bajas la temperatura, lo que va a pasar es, uno, ¿no? Va a haber una mayor interacción, ¿no? con el fondo, porque es una cosa que no le he mencionado. El fondo que tenemos, quizá voy a un espectro, ¿no? El fondo, ¿no? Este fondo que tenemos, ¿no? Este fondo en este caso es el integración de la luz con todo el sistema electrónico, que es el fondo. Entonces, ahí lo que vamos a obtener es simplemente, ¿no? una mejor señal RAMAN. O sea, no va a haber variación. O sea, lo que quiero decirte es que no se va a desplazar, o sea, no esperes que se desplace ninguna banda. O sea, no esperamos que haya pero sin embargo, a bajas temperaturas se supone que las vibraciones son menores. Entonces, si son menores, entonces los picos deberían ser, no lo sé, menores también en vez de mayores, no lo sé. Ahí puedes explicar un poquito más sobre las vibraciones, a bajar la temperatura y estas vibraciones, cómo es que afectan en el Raman. Gracias, Luis. Digamos, hay cosas que hay que mencionar. Por ejemplo, primero que estamos usando luz de láser y luz de láser que estamos concentrando, ¿no? en un spot de aproximadamente 1 micra cuadrada. Entonces, hay que hablar de temperaturas. Eso por un lado. Y segundo, para contar este tipo de espectros Raman, voy para atrás, necesitamos alrededor de mínimo 10 minutos. Entonces, tú estás exponiendo una muestra a un haz de láser concentrado en 1 micra cuadrada y estás, ¿no? dejándolo en 10 minutos. Entonces, por ejemplo, estos dos, voy para aquí. Por ejemplo, este espectro es, digamos, el mismo punto con 2 proyecciones. Es decir, nos hemos demorado como mínimo 20 minutos, ¿no? Entonces hemos expuesto el mismo punto sobre
sobre el láser en 20 minutos. Entonces, viene aquí, ¿no? El compromiso, ¿no? ¿Cuánto, no? ¿Cuánto es cuánto tiempo debo dejarlo, ¿no? Contando para que no me, digamos, no me quite oxígeno. Y un poco más, o sea, ten en cuenta que no estamos midiendo al cero, ¿no? Al cero absoluto, donde efectivamente, ¿no? Las vibraciones, ¿no? Las vibraciones serían cero, pero lo que ocurre es que, como mencioné a Luis, era que hay un acople, ¿no? Aquí. Y, entonces, cada muestra tiene su tensor Raman, que en este caso es la función respuesta. Estoy de acuerdo, ¿no? Que, digamos, podríamos observar una disminución porque hay menor vibración, pero eso no quita, digamos, que, ¿cómo se llama? Aparezca cada bandita, ¿no? Cada bandita a esa ¿cómo se llama? A esa temperatura. Quizás la pregunta sería, o reformulándote un poco la pregunta, es ¿por qué no hay muchas medidas, ¿no? A Raman, ¿no? A baja temperatura o ¿cómo se llama? O a temperatura de nitrógeno, cerca de nitrógeno. Quizás porque, uno, el interés, ¿no? El interés está en utilizar todo el potencial, como te mencionaba, ¿no? En la parte de cristalina, en la parte de textura, en la parte de oxígeno. Entonces, en este caso tenemos mejores señales, ¿no? Mejores señales fonónicas, ¿no? A mayor temperatura que la temperatura superconductora. Eso, digamos, por un lado. Quizás sería interesante, como un día lo mencioné, sería interesante, voy para el final, aquí, que en vez de estar midiendo, en este caso, con una celdita, atmósferas, o sea, en una atmósfera determinada, hacer medidas, ¿no? de 4 puntas, ¿no? Hacer medidas de 4 puntas, ¿no? Y medir con RAM. Entonces, porque en este caso estás pasando corriente y estás modificando, ¿no? La respuesta que va a tener el material y por ende vas a modificar, ¿cómo se llama? La susceptibilidad eléctrica, ¿no? En este caso para materiales sólidos. Entonces, quizás, ¿no? Digamos, por ahí, digamos, iría un poco más el interés, ¿no? El interés de hacer ese mediano. Más que a baja, ¿no? Porque como bien has dicho, entonces, si bajamos, entonces bajamos en este caso la intensidad, en este caso de la oscilación. Entonces, si bajamos la oscilación, vamos a tener, digamos, una señal clara. Quizás no lo he mostrado, pero digamos, cuando mides, a veces puedes también tener entre ruido y señal, y a veces el ruido es más grande que la señal, entonces también un compromiso, ¿no? Empieza a tener señales claras, porque ten en cuenta que para cuantificar, entonces necesito tener, ¿no? Una señal clara porque voy a estar trabajando con las áreas, ¿no? Entonces, si tengo ruido, entonces, ¿cómo decir que cuando a la hora que vaya a hacer ajuste, pues tenga más ruido que señal? Entonces, eso también, un compromiso, ¿no? Ni tanta exposición con el láser que la malogre, pero ni tan poco tiempo que tenga más ruido que señal, ¿no? Entonces, pero un poco eso, o sea, medidas Raman, en este caso para el IBACO, mayormente lo que se ha observado o se ha visto, siempre han sido medidas a temperatura ambiente. Quizás porque el Raman, si tú le bajas la temperatura, información adicional, ¿no? Información adicional, al ser un óxido, no, yo le bajaría la temperatura, por ejemplo si fuese, por ejemplo, una muestra orgánica. Entonces, si fuese una muestra orgánica, entonces, pues pones al láser, entonces puedes ver que lo puedas quemar, entonces sería conveniente enfriarlo, de tal manera que lo vas calentando, pero a su vez lo vas enfriando. Entonces, también, entonces, yo miraría más por ahí que, en este caso, para la muestra. Por ejemplo, el SQUID da mejor, ¿no? Mejor información que el Raman en la parte de superconductores. En la parte Raman para superconductores te da, como te decía, ¿no? Información, ¿no? de las posibles impurezas que están en la superficie,
contenido de oxígeno, cristalinidad, cuantificación de su textura. Entonces, ese tipo de información en este caso te da. Por ejemplo, no te puedo decir directamente, por ejemplo, cuánta corriente crítica tiene la muestra. Por eso no, tendrías que usar otra técnica, no el Raman, ¿no? Para este caso. Gracias, Jota. Sí. Jota, una consulta. Una consulta, sí, para yo terminar mis preguntas y pasar al resto de también preguntas que Ángel también tiene. Una pregunta, Jota. Dice que Raman es una técnica superficial. ¿A qué profundidad tiene? ¿Máximo o mínimo o promedio? Gracias por tu pregunta, Luis. Ten en cuenta que la profundidad está medida por el coeficiente de absorción. Entonces, cada muestra tiene su coeficiente de absorción. Entonces, en algunas, el Raman, ¿no? Digamos, será un poco más profundo, entre comillas, ¿no? Que dependiendo del coeficiente. Por ejemplo, pero para una muestra, ¿no?, del tipo Ivaco, es aproximadamente 80 nanómetros. O sea, 80 nanómetros es lo que podemos medir en volumen, ¿no? Superficie, ¿cómo se llama? Sobre el Ivaco. Si tienes alguna impresión, dime. Entonces no es tan superficial, ¿no? Porque es superficial, por ejemplo, el XPS es 6 nanómetros, 8 nanómetros, es más superficial. Entonces, pero, 80 nanómetros yo creo que puede entrar a una... Pero ese es para el Ivaco, ¿eh? Para otro tipo de muestras, por ejemplo, para el óxido de cromo, si no me equivoco, son 30. Claro, y tengo entendido que el rojo y el verde, uno de ellos da más a la superficie y otro un poquito más adentro, ¿no es así? Porque la longitud de onda. Sí, o sea, digamos un poco el interés, ¿no? O sea, por la longitud de onda, es exactamente de Luis, ¿no? Porque como cada muestra tiene su coeficiente de absorción, entonces tú le cambias, ¿no? Le cambias la frecuencia, entonces puedes, ¿no? Jugar, ¿no? Entre ser más profundo o más, o más, entre comillas, superficial. Por ejemplo, solamente te cuento el caso. Por ejemplo, cuando estuvimos mirando, ¿no?, Ivaco y estuvimos, digamos, haciendo las primeras pruebas, salió una fase, itrio 2, cobre 2, oxígeno 5. Y solo el Raman lo veía, rayos X no lo veía, ¿eh? No lo veía. Entonces, hubo una discusión, ¿no? De repente el Raman está mal o JC ha medido mal, ¿no? Entonces dijeron, solución, TEM. Entonces, cortaron la muestra y TEM, tú sabes, con el TEM, ¿no? Por área, difracción por área. Y le salió que solamente la superficie, aproximadamente unos 50 nanómetros, observaban itrio 2, cobre 2 o así. Las demás, no. Por ejemplo, rayos X es una técnica, ¿no?, más profunda, ¿no? Entonces, no lo veía. Era ciego para el litrio 2, cobre 2, oxígeno 5. Más, claro, en ese caso más superficial, claro, lógico. Muy bien, gracias J. Ángel. No, gracias. Ángel. ¿Sí? Tu micrófono, Ángel. Sí, JC, buenos días. Profe, buen día. Es evidente que cada técnica pues tiene sus condiciones apropiadas para medir, ¿no? Efectivamente. Tú lo que has mostrado, por ejemplo, esa exponencial de trabajos, creo que está sucediendo por catálisis, porque hay una industria, pues, ¿no?, farmacéutica, ponlo ahí, ¿no?, etcétera, porque la técnica es apropiada para ver la superficie, porque hay muchas cosas los compuestos para ver la absorción, ¿no?, el tipo de absorción, los enlaces, en fin, va a depender mucho de qué es lo que queremos medir. Como también en rayos X, ¿no? Una muestra que tiene mucho fierro en rayos X hace mucho ruido, poco que a veces el difractómetro es horrible, pero sin embargo tú le cambias el tubo, en lugar de usar cobre usas cobalto, todo sale bien limpio, ¿no? Porque son condiciones apropiadas. Mi pregunta era, no tanto mi pregunta, sino si tú pones la lámina de las aplicaciones, lo que se viene no solamente es superconductividad, ¿no?, en el país. Va a haber, dice, ya ustedes saben que ha salido una nueva ley de ¿cómo se llama?, de ciencia y tecnología. Ya se está hablando de un ministerio de ciencia y tecnología. Entonces uno, al tener este tipo de equipos importantes, lo que tenemos que hacer es aprender, tener experiencia para el trabajo multidisciplinario.
Efectivamente. Por ejemplo, yo una vez, revisando alguna literatura de Raman, vi la aplicación en el lado de medicina, por ejemplo, el control a través de medidas de Raman sobre el glaucoma, que es una enfermedad que da pues a personas mayores, ¿no? Uno puede hasta perder el ojo por la glaucoma. Y entonces eso lo comenté al doctor Izquierdo, que es dueño de Ostamol Salud, y estaban dispuestos pues a hacer una cooperación, ¿no? Esto fue hace varios años. Y lo que tenemos que ver es que lo que se viene es, según lo que acaban de informar, porque el presidente Sagasti ha sido bien, ¿cómo le puedo decir? Ha reformulado la parte legal de ciencia y tecnología, ahora con 2 documentos, como para ir ya preparando el concepto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, esta técnica que de alguna manera lo vamos a tener en el Instituto de Investigación de Física, sería una técnica muy importante para futuros proyectos y sobre todo para lo que se viene. Se viene, dice, concursos de becas para doctorados. Y muchos de los proyectos a veces requieren la parte de la componente multidisciplinaria. Entonces podemos ver que tranquilamente podemos entrar a corrosión, a nanomateriales, a de ciencias materiales, y en la parte médica ir entrando, por decir, ¿no? Con esa información que yo vi, que debe haber varias, ¿no? Con el asunto de la glaucoma. Entonces yo creo que se abre un mundo de oportunidades con estas nuevas técnicas que tú ves que es superficial, tanto como el otro también XPS, sino que cada técnica te da una información relevante, ¿no es cierto? Algo que caracteriza tu material cuando se está dañando, ¿no? Porque te puede producir, bueno, usted tiene glaucoma porque estamos detectando un carbonato, por decir, ¿no? Sí, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son cosas que permiten replantear ahora con lo que se viene. Hay que ir pensando en lo que se viene. Bueno, con este presidente y atrás está pues dos científicos que uno por la gestión, como es el Sagasti. Yo revisando mis apuntes he visto que al señor Sagasti había sido presidente del Fondesí en el año 2008. En esa entrevista que le hace un periódico, que lo tengo ahí, que puedo escanear, eso lo voy a pasar al grupo, ahí ya hablaba de préstamos del Banco Mundial, 2008. Y recién por el 2014 creo que recién se cristaliza. Mientras que en el 2008 Colombia, Chile ya aprovechaban los ¿cómo se llama? Los créditos. Los préstamos del Banco Mundial. Y ahí está la diferencia entre Colombia, la física de Colombia, la ciencia de Colombia, la ciencia de Chile, que se establece simplemente por el indicador de publicaciones, nos lleva casi una buena delantera. ¿Por qué? Porque iniciaron, ¿no? rápidamente estos préstamos del Banco Mundial. Entonces, en ese sentido, yo creo que este equipo va a abrir oportunidades para tener para candidatear y tener, digamos, becas de doctorado, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿No? Van a financiar becas de doctorado. ¿Ya? Esa es mi contribución y gracias. Después socializas tu PPT, pues pasa por el correo. Ah, vale, profe. De acuerdo. Gracias. Y ese paper que pones, yo voy a tratar de buscar ese lo puedo paper compartir, donde se habla del glaucoma para también vale, socializarlo con... Vale. Muchas gracias. De acuerdo, profe. Gracias, Jaque. Rapidísimo porque el tiempo se está yendo. Henry, ¿tienes alguna pregunta? Sí, era una curiosidad. JC, habías mostrado el IPCO cuando se encuentra con un ordenamiento estructural y presentaba una rotación. Cuando se rotaba la muestra, la intensidad de los picos variaba.
Mi consulta era, luego mostraste, para el caso de fases secundarias, ¿la rotación también se ve afectada para el caso de sus picos característicos? Gracias por tu pregunta, Henry. El detalle que quien se ordena es el, ¿cómo se llama? Quien se ordena, por ejemplo, es el IVACO. Por ejemplo, aquí, este sería ordenado el IVACO, o sea, con eje C. Pero lo bueno, por llamarlo así, lo malo, no lo sé, es que fases en este caso de este tipo, por ejemplo, esta fase, no, del óxido de cobre, o la fase de BACO, o la fase verde, o la que tuviera, por lo general, digamos, no están ordenadas. Entonces, por eso por ejemplo, si tú las mides en polarizado o despolarizado, lo único que va a salir es en polarizado, te va a salir, ¿no?, una señal intensa, y despolarizado, una señal, ¿no?, un poquito menos intensa, nada más, ¿no? No como el IVACO que se cancela. Voy para, ¿no?, voy para este caso, ¿no? En este caso ¿no?, que se cancela. En el caso polarizado lo tenemos aquí, ¿no?, y se cancela. Por ejemplo, si tuviéramos una impureza, entonces tendríamos una señal aquí gorda, y aquí también tendríamos una señal, porque no está ordenado. Y como no está ordenado, a él no le afecta. Voy para atrás, ¿no? No le afecta. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, tiene su tensor Raman, por ejemplo, esta fase de óxido de cobre o óxido de bario cobre, pero no le afecta en este caso que esté polarizada, ¿no?, que esté polarizada ¿cómo se llama? La señal, ¿no? En este caso, al contraer este caso al tensor RAM, no le afecta. La señal disminuye, pero no la cancela, eso me refiero. No vas a ver una cancelación. Pues digo, es lo bueno o lo malo de este tipo de fases, ¿no? Espurias o no, fases secundarias, ¿no? O fases precursoras, como el óxido de cobre. Ya, gracias. Henry, ¿otra pregunta? Tú quiero que tienes más preguntas ahí del subconductor, Olipco. No, ninguna más. Gracias, JC. Ya. No, a ti, Henry, la pregunta. Ya. Richard Bellido, ¿preguntas? Richard Bellido. No, nada, Luis. Más bien felicitarlo a JC por su charla. Bueno, gracias, Richard. Espero que ha ayudado a hacer más luces que sombras, como siempre digo. Los muchachos, a ver, los estudiantes. Melvin, ¿preguntas? Rodolfo. Buenos días, no sé si puedo. Sí, aquí les presento a Ana María Osorio, está en línea, le pasé el link y ha entrado a la charla Raman de superconductores de JC. Ana María Osorio, puedes decir tus palabras. Sí. Buenos días con todos, mucho gusto de estar en este espacio. Lamentablemente recién acabo de ingresar, he tenido problemas en la mañana recién me comentaron, y bueno, tuve problemas justamente de involucrar este sistema, que es el Skype, pero de pronto no escuché la conferencia o la presentación de JC, pero me da mucho gusto que esté. Me gustaría más bien que me envíen una parte del video, porque nosotros desde el punto de vista químico necesitamos también, el Raman es una valiosa herramienta, no solamente para discriminar esta parte de los superconductores y bueno, la identificación, sobre todo de las sustituciones. Por ejemplo, cuando yo tengo un superconductor de la estructura de vacuo, pero con lantano, no con litio, sino lantano, sucede que en la parte de la síntesis, se hace todo correcto con toda la rigurosidad, muy riguroso, muy pulcro, pero resulta que en el momento de tomar la temperatura crítica no sale más o menos aproximado lo que se tiene como 70 y tantos. Entonces me sale solamente como 40, pero yo no importa, no importa, pero debe haber una explicación. O sea, ¿en qué me ayudaría el Raman para que yo pueda explicar de qué forma esta estructura no se completó? El lantano sí sé que ingresó, pero ¿cómo el Raman me puede ayudar para justificar por qué la temperatura crítica de este conductor del lantano no llega a alcanzar, según la teoría, el valor establecido, ¿no? Eso es lo que quería preguntarte, por favor, JC. Gracias por tu pregunta, profesora Ana María. Es un gusto volverla a escuchar. Entonces, lo primero que yo le respondería es, bueno, habría que tomarle un espectro Raman. Y algo que quería
¿cómo se llama? Acotar, es que, por ejemplo, esta es la posición del oxígeno 2 o 3 cuando usted tiene itrio, bario, cobre, oxígeno. Por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, el gadolinio, cobre, oxígeno, entonces este pico se va a mover. Y, por ejemplo, si usted tiene un mix, ¿no? Por ejemplo, europio, ¿no? Bario, cobre, oxígeno. Claro. En Y mi caso, itrio, lantano. ¿no? Entonces, Lantano. lo que usted va a tener, si tiene dos fases, ¿no? Va a tener dos picos aquí, ¿no? Entonces yo tuve la oportunidad de medir europio, bario, cobre, oxígeno, itrio, bario, cobre, oxígeno. Entonces tuve dos picos. Entonces, uno aquí y otro aquí. Y otro que le sugeriría, si usted puede tomarle un espectro, es ver también el oxígeno. ¿De acuerdo? La línea del oxígeno es importante porque cuando está en 500 es cuando está muy bien oxigenado y tiene en este caso, ¿no?, directamente relacionado con la temperatura crítica, ¿no?, en este caso de 90 K. Si usted lo tiene desplazado, como el presento aquí, por ejemplo, aquí, que me pilla, no recuerdo si era 80 o 70, ¿no?, Kelvin, lo que tenía esta muestra de IPO. Ya, está muy bien, tiene muy bien la estructura, tengo muy bien ¿no?, las intensidades, lo tengo, ¿no?, las relaciones las tengo muy bien, pero lo tengo el problema de la oxigenación. Entonces, eso deviene ya del problema de síntesis. Entonces, quizá habría que tomarle, ¿no?, un espectro y mirar cómo es este pico, ¿no?, del O4, qué posición tiene, porque le va a dar directamente cuánto es el contenido de oxígeno. Entonces, el contenido de oxígeno directamente relacionado ¿cómo se llama?, a la temperatura crítica superconductora. Muchas gracias. Yo me imagino que debe haber un Raman de cuando hay una combinación de 50% lantano, 50% itrio, sí, pero también cuando hay un lantano 100%. Entonces, a pesar que yo he podido hacer esas combinaciones, la verdad no resulta como según dice la literatura. Entonces, si yo tengo la posibilidad de sacar Raman a esa muestra, entonces te agradezco mucho que puede haber un corrimiento que me puede decir que ingresó menos de lo que se establecía. Yo pienso que le puse 100%, pero de repente ingresó un 80% o no ingresó al lugar donde debería estar reemplazando al itrio. Se fue a otro lugar. Se fue a otro lugar. ¿Y esto me puede decir entonces, me puede dar esa respuesta? Sí, por ejemplo, aquí tiene usted una muestra, ¿no?, una muestra en la cual está bien oxigenada, ¿no? Está bien oxigenada porque el pico está, ¿no?, en 500, donde tiene que estar, pero tiene lo que se llama un desorden catiónico, es decir, la posición del itrio y del bario ha habido un flip, o sea, en vez de bario hay un itrio. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no?, lo puede uno, entre comillas, censar con el Raman y le da este tipo de información. Entonces, esta situación, ¿qué pasa? Si no tenemos bario, entonces, ¿cómo se llama? Donde son los bloques de reserva de carga, entonces están siendo afectados, por lo cual no pueden generar, brindar en este caso electrones o huecos, según sea el caso, ¿no?, a los planos superconductores. Entonces, por eso no tiene usted, ¿no?, la temperatura crítica superconductora, ¿no?, correspondiente. Habría que mirarlo, ¿no? No solamente mirar, ¿no?, en este caso la posición de 500, sino también qué otras posibles bandas hay. Porque, por ejemplo, en la imagen de la derecha le presento, nuevamente, está muy bien, ¿no? Está muy bien oxigenado. Tengo la fase vacuo, pero a su vez también tengo desorden. Entonces, este desorden, ¿no?, me genera que no alcance también a la temperatura crítica superconductora. Claro. En todo caso, con el Rydberg me podría decir si ingresó o no en el lugar, más o menos, ¿no es cierto? Y con esto me podría servir a mí para dar por lo menos una justificación. Porque cuando uno hace una síntesis, no quiere decir que tu síntesis no esté bien, sino que hay que investigar qué pasó en esa síntesis y que es válido desde luego, y justamente usar estas herramientas nos puede servir para dar alguna hipótesis, alguna presunción de lo que realmente estaría sucediendo en la estructura de la muestra. Muchas gracias, JC. Yo la verdad me gustaría, si me puedes, si perdí tu correo, entonces quería hacerte muchas consultas, pero qué buena la oportunidad de poder volvernos a encontrar por este medio. Muchas gracias. Ya, profesora, yo le estoy mandando un correíto. Gracias, un abrazo. Un abrazo para todos también y muchas gracias, Luis de los Weigel, Luis de
Luis de los Santos, perdón, por invitarme a esta reunión. Gracias.